Hemos estado estudiando el Salmo 23 y gracias al Señor porque nos da la bendición de poderlo hacer de manera detenida. Quiero que me acompañen nuevamente entonces al último versículo del Salmo 23, el versículo 6. Salmos capítulo 23, versículo 6. Hace 8 días hablamos de la misericordia de Dios, pues el Salmo nos dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces hablamos hace 15 días acerca de lo que es el bien de Dios y hace 8 días acerca de la misericordia. Recordamos que Dios te da una nueva oportunidad. Recordemos que la misericordia tiene que ver con el perdón, la misericordia tiene que ver con la compasión de Dios. Amén. Hoy ¿están bien? ¿Está bien este ventilador o lo dejamos? ¿Cuál dejamos? ¿Uno solo? Sí, no, a ti te hace mal por el viento frío. Mandita, entonces apaguemos uno. ¿Cuál quieren que dejemos? ¿O podemos apagarlo? No, dicen que lo dejemos. Dejemos uno. Entonces, este no está haciendo como mucho. Entonces apaguemos el de aquí, mi Mandita, apaguemos el de acá, porfa. Y este nos ayuda un poquito si lo corremos aquí. Eso, gracias. Muy bien. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a hablar en esta mañana de esta última porción del Salmo 23 en el versículo 6. En la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¿Qué significará eso? En la casa de Dios moraré por largos días. Hoy el título de la enseñanza es En la casa de Dios, así de sencillo. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Y quiero hablar de 3 puntos. El primero, el templo físico existe, pero no es lo más importante. El primer punto, el templo físico, estas 4 paredes, el templo físico existe, pero no es lo más importante. Punto 1. El templo físico existe, pero no es lo más importante. Para los que toman nota, una vez más, el templo físico existe, pero no es lo más importante. Punto número 2 que quiero tocar. Tú eres templo del Dios vivo. El punto 2. Tú eres templo del Dios vivo. Tú eres templo del Dios vivo. ¿Están aquí conmigo? Punto número 3. Habitarás con Cristo por la eternidad. Habitarás con Cristo por la eternidad. Menciono nuevamente los 3 puntos que vamos a tocar en esta mañana. 1. El templo físico existe, pero no es lo más importante. Punto número 2. Punto número 2, tú eres templo del Dios vivo. Tú eres templo del Dios vivo. Punto número 3, estarás con Cristo, habitarás con Cristo por la eternidad. Habitarás con Cristo por la eternidad. ¿Están aquí conmigo? Muy bien. ¿Qué significa, mis queridos hermanos y amigos, morar en la casa de Dios? Es lo que dice el salmista: en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué significa morar en la casa de Dios? La expresión la casa de Dios no solo se refiere a un lugar físico. Lo más importante no es el lugar físico, no es el templo. Este lugar que apartamos para reunirnos lo llamamos casa de Dios porque de alguna manera lo hemos consagrado para podernos reunir. Pero eso no es lo más importante. Históricamente, después que la iglesia de Cristo nace, y escúchenme esto, la iglesia de Cristo nace en el Pentecostés.
Cuando viene la promesa del Espíritu Santo, estaban todos reunidos en el aposento alto. Y dice que estaban orando unánimes, y de pronto vino y sopló un viento recio que llenó toda la casa en donde estaban, y dice que les fueron repartidas lenguas de fuego. Luego el Señor se les aparece, les encomienda, les da la gran comisión, y comienza la iglesia. Aunque estaban en un lugar físico, porque necesitaban reunirse, lo más importante no era el aposento alto. Lo importante era la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Me estoy explicando? Así que un templo físico solo se refiere a un lugar, un templo real en el sentido físico, arquitectónico, es un lugar hecho por la mano del hombre. Alguien organizó los cimientos de esto y construyó esto, que es una casa, era una casa, y luego la convirtieron en bodega, luego la tomamos en alquiler para reunirnos. Es hecho de mano de hombre, pero no es lo más importante. El templo físico lo podemos ver, pero no es lo más importante. Te quiero decir esto: no podemos limitar la presencia de Dios a un lugar, a un espacio físico. Puede ser que tengamos un concepto, inclusive en ocasiones tradicional. Entonces, cuando entramos a algún templo, cualquiera que él sea, sean templos que tú conociste tradicionalmente, cualquier templo, como que tenemos a veces nosotros cristianos no tanto, pero tendemos a tener una actitud de respeto, de reverencia. Si entramos a un templo católico, no vamos a entrar comiendo papas y gaseosas hasta donde está el altar. ¿O sí? Pero a veces entramos a este lugar que es consagrado para el Señor, igual entramos comiendo papas, porque no importa, pues es que esta es la iglesia. Pero la razón por la que tenemos esa actitud es porque se nos ha inculcado que esa es la casa de Dios. Entonces hay un respeto por la casa de Dios. Eso en cierta medida es bueno, pero no es a causa del lugar físico. Porque entonces, si vamos a un lugar que no tiene la forma de un templo, entonces allí no está Dios. Claro que sí. Así que este lugar físico en donde nosotros nos reunimos está relacionado con el hecho de que necesitamos un espacio y un techo para podernos reunir. Es mucho más cómodo, que estemos sentados y que tengamos algunas facilidades, como puede ser un ventilador si hace falta, y que si llovió no nos mojemos porque tenemos un techo, aunque a veces salen unas goteritas. Ya estamos en eso, la pastora Albita como administradora está en eso. No, es que la otra vez llovió más por dentro que por fuera, que se tapó la canal. Lo que te quiero decir es que es porque necesitamos reunirnos, pero no es eso el énfasis ni la esencia, no puede serlo como hijos de Dios en cuanto al lugar físico, que es allí donde está la presencia del Señor solamente. Pero, ¿por qué? Sería la pregunta, ¿por qué el Señor ordenó que construyeran templo para Él? Inicialmente le ordena a Moisés que levante un tabernáculo, una carpa, una tienda, y le da las instrucciones claras y precisas de lo que debería haber en ese templo, en ese tabernáculo. Estaba el atrio exterior, el lugar santo, el lugar santísimo. En el atrio exterior estaba el lavacro, donde se entraba y se lavaban el sacerdote o los levitas sus pies y sus manos para entrar puro al lugar santo. Había determinados accesorios, instrumentos en el lugar santo, y en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio, que simbolizaba la presencia física misma del Señor, de Dios en Israel. Luego el Señor le indica a Salomón, a Salomón a través de David, que le construya templo, y se erige el templo de Salomón. Pero aquí el asunto no es que el Señor le esté dando el énfasis a un lugar físico para que Él pueda morar. El templo tiene un simbolismo para el Hijo de Dios, y vamos a verlo ahora. No puedo detenerme mucho, eso lo enseñamos en el centro de crecimiento con detalle,
mirando cada implemento que estaba en cada uno de los lugares. No me puedo detener en esta enseñanza, pero lo que te quiero decir, hay una razón de ser por la que Dios le enseña, le indica, le instruye a Israel que construya templo, el templo físico. Y esa razón es que es una imagen de lo espiritual que para ahora, para nosotros como hijos de Dios, ahora es importante y es necesario. Me voy explicando hacia dónde quiero ir. No es por el lugar físico, es por el simbolismo que eso representa. Bien, vamos avanzando. Quiero que por favor me acompañes al libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles. En el Nuevo Testamento tenemos los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y enseguida viene el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 17, versículo 22 al 25. Hechos capítulo 17, versículos 22 al 25. ¿Ya llegamos allí? La palabra del Señor en el libro de los Hechos dice así, capítulo 17, versículo 22, dice: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, estaba en Atenas, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Los griegos culturalmente eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses. Ustedes, si ven algo de la mitología griega, se dan cuenta de que los griegos consideraban que había dioses y había hijos de dioses, que eran semidioses. De hecho, tenían más dioses que lo que tú te quieras imaginar. Entonces, dice Pablo, yo noto que ustedes son religiosos. Entonces, si pasaba por un lugar, aquí había el templo de la diosa Diana, aquí estaba el templo de Zeus, allí estaba el templo de... Y como pensaban los griegos que había muchos dioses, dijeron: y por si se nos descacha y hay uno que no conozcamos, pues hagámosle uno ahí al que no conocemos. Porque qué tal que no lo estemos adorando. Tenemos que adorar a todos los dioses. Entonces pusieron una cosa que decía: al Dios no conocido, por si acaso, por si las pulgas, como dice el dicho, por si las moscas. ¿Qué tal que haya uno que no estemos adorando? Y Pablo, lleno del Espíritu, aprovechó esa coyuntura y les dice: veo que ustedes pusieron una inscripción en un altar que dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Están esperando saber cuál es ese Dios que no conocen. Ese es el que les vengo a anunciar, que entre otras cosas es el único y verdadero Dios, y ellos no lo sabían. Pero a lo que voy es esto, miren. Dice el versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es Dios, mis hermanos. Dios no está limitado a un lugar físico. Si yo les pregunto así, no quiero que piensen, sino lo que primero se les venga a la mente, me contesten, lo que primero se les venga a la mente. A ver quién se arriesga a contestar lo que voy a preguntar. Rápidamente, lo que primero se les venga a la mente. No van a pensar: no, espera a ver esto, espera a ver qué será lo que el pastor quiere que le conteste. No. ¿Dónde está Dios? Ok, Dios es omnipresente. ¿Saben que la Biblia dice que Dios habita en los cielos y habita la eternidad? Entonces yo les hago la pregunta: si Dios creó los cielos y la tierra y Él habita en los cielos, porque la Biblia dice que habita en los cielos, ¿cómo es eso si Él creó los cielos? Él es más grande que el cielo y que la tierra. Si revisamos las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que aunque hay una expresión en la Biblia que dice que Él habita en los cielos,
también hay un texto bíblico que dice que los cielos están contenidos dentro de Él. Tú y yo tenemos una limitación. Cuando yo te hablo de una persona, tú imaginas la figura. Si yo te hablo, hay un personaje en Colombia que le dieron un premio recientemente en Europa. Un personaje muy importante en Colombia que le dieron un premio. ¿En quién piensan? En el presidente Santos. Y se hacen una imagen de cómo es Santos. ¿Se lo imaginan físicamente? Por eso, porque estamos acostumbrados a relacionarnos con nuestra figura física. Cuando pensamos en Dios, tratamos de pensar en una persona física con cabeza, en su cabeza, en su cara, los ojos, la nariz, la boca, su tronco, sus extremidades, etcétera, y tratamos de imaginarlo. Y si lo imaginamos de esa manera, le ponemos un límite. Pero Dios no está limitado. Si tú te imaginas a Dios siempre como una figura humana, va a tener que estar limitado, porque en algún momento dado se acaba. Por más largo que yo sea, mis brazos tienen una longitud que se acaba, ¿cierto? Pues por más alto que yo sea, hay algunos que son más bajitos que yo, otros que son más altos, pero estamos limitados. Cuando pensamos en Dios como si fuera una persona física que tiene un cuerpo, entonces nos quedamos limitados. Dios no está limitado, mis hermanos. Dios no tiene límite. Y por lo tanto, si quisiéramos hacerle una cama a Dios, no nos alcanzaría, mis hermanos, la eternidad para acabarla. Porque seguimos construyendo, pero como Él es infinito, todavía falta. Y seguimos construyendo, pero Él es infinito, todavía falta. Y seguimos construyendo, pero como Él es infinito, todavía falta. Y sigue faltando, y sigue faltando, y sigue faltando. Y nunca terminaríamos. Asimismo, no podemos construir un templo donde quepa Dios. Si pensáramos en un Dios físico limitado, Dios es eterno. Pero ¿cuál es la razón por la que Dios le indica? Dios mismo le indica a la nación de Israel que le construyan templos. ¿Saben por qué? Para que pudiéramos entender que esa pared de separación que había entre donde estábamos nosotros y donde está Dios fue rota por la sangre de Cristo. Antes no podíamos entrar a la presencia de Dios. Ahora podemos entrar directamente a la presencia de Dios a través de Cristo, a través del puente perfecto que es el Hijo de Dios, porque Él rompió el velo de separación que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Así que el Señor quiso hacer un templo para que tú y yo pudiéramos entender que sí podemos estar en la misma presencia del Señor gracias al Hijo de Dios. Aló, me estoy explicando, ¿me están entendiendo? Bien. Si entendemos eso, entonces le quitamos la importancia al templo que no tiene. A veces le damos más importancia al templo que lo que puede significar en nuestra vida. Y aquí está Pablo hablando a los de Atenas, a los atenienses allá en Grecia. Ustedes no conocen a este Dios, yo se los vengo a presentar, pero Él no puede habitar en un templo hecho de mano de hombres, porque es infinito y eterno, y Él creó todo lo que ustedes ven. ¿Me estoy explicando? Así que el templo físico existe más con el propósito de que nos podamos reunir. No debemos adorar ni darle honra a un lugar físico, ni exaltar un lugar físico. No es el lugar físico. Podríamos reunirnos en cualquier lugar. Podríamos estar afuera un domingo, si nos permitieran. Yo no sé si lleguen esos días para nuestra nación. Pudieran llegar, que el Señor nos libre, pero pudieran llegar. Una de las razones por las que yo he tenido en mi corazón que nos reunamos en las casas es porque podría llegar el día en donde se nos prohíba reunirnos en un lugar como estos. Hay naciones en donde es prohibido tener reuniones públicas, en donde se reúna mucha gente. Entonces, ¿cómo funciona la iglesia de Cristo? En las casas. Se reúnen 2, 3, 5, 10, 15 personas en un hogar, y en otro, y en otro, y en otro, y en otro. Y esa es la iglesia de Cristo. Y no importa el lugar donde estás. Claro, queremos preparar un lugar agradable para nosotros y también para honrar a Dios. Pero no, el hecho de que la presencia de Dios esté aquí no depende de qué tan lindo o bien
organizado o bien terminado y acabado sea el templo, porque lo que importa no es el lugar físico. 2, y esto es lo más importante que tenemos que entender en esta mañana: tú eres templo del Dios vivo. Eso sí eres tú, templo del Dios vivo. Más que un edificio, Dios habita dentro de ti si tú eres creyente y si naciste de nuevo. La Biblia dice que aquel que ha nacido de nuevo pasará de las tinieblas a la luz. Dice que para ir al reino de los cielos, para entrar en el reino de los cielos, se necesita nacer de nuevo. ¿Ustedes recuerdan esa historia de Nicodemo, que se acerca de noche a Jesús, un maestro de la ley, uno de los más grandes prelados y sacerdotes de la época? Se acerca a Jesús. ¿Y ustedes recuerdan que le dice? Sabemos que vienes de Dios por las obras que haces. Y el Señor sabía para qué iba Nicodemo. Iba a preguntarle cómo poder entrar en el reino del Señor. ¿Y el Señor qué le dice? Es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y qué le contesta Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre viejo como yo volver al vientre de su madre para nacer? Y Jesús le contesta: lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitas nacer de nuevo. Si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, pídele al Señor que le dé el privilegio de nacer de nuevo. La Biblia dice, y se los he enseñado muchas veces, que los que nacen 2 veces morirán una sola vez, pero los que nacen una sola vez van a morir 2 veces. ¿Eso qué significa? El que nace una vez solamente ha nacido físicamente de mamá y morirá 2 veces. ¿Cuáles son esas 2 muertes? La muerte primera es la muerte física que todos tendremos que experimentar en alguna oportunidad, y la muerte segunda es cuando nos vamos a estar para toda la eternidad, o se van a estar para toda la eternidad separados de Dios. Eso es muerte. Algunos dicen: pues yo no tendré vida eterna, pero pues igual estaré muerto. Esa muerte no es la muerte de que estás inerte, sin sentir nada, sin ver nada, sin experimentar nada. Esa muerte eterna es separación eterna de Dios. Y aquellos que están separados de Dios estarán separados de Dios por la eternidad, y estarán en el lago de fuego, y estarán en lo que dice la Biblia, yo tengo que decirlo, en el infierno. Aunque algunos líderes religiosos quieran desvirtuar que el infierno existe porque la Biblia lo dice y punto. Y muchos han tenido la experiencia de estar allí y volver. Y esa es la muerte segunda, por la eternidad separado de Dios, sufriendo. Y dice la Escritura que tendrán en su cuerpo la llama que no se apaga y el gusano que nunca muere. O sea, por alguna razón que no puedo entender, de la misma manera en que nosotros que estaremos en la presencia del Señor tendremos un cuerpo que no se deteriora, porque hoy por hoy nuestro cuerpo se deteriora. ¿Cuántos han experimentado deterioro en su cuerpo? Tranquila, levanten la mano sin preocupación. Nuestro cuerpo se deteriora, ¿cierto? Todos los días. Cuando están ustedes, los jóvenes, cuando están llegando a la madurez, no se están deteriorando, aunque de alguna manera hay un proceso degenerativo, pero realmente están madurando. Y ya cuando llega uno a la máxima edad de madurez, en ese mismo momento comienza uno a deteriorarse. Entonces, no, si bien llegué a la madurez, allí mismo comienzo a deteriorarme. Tremendo. Pero así es, y eso es a causa del pecado. Pero recibiremos un cuerpo nuevo, similar al cuerpo del Señor, y ese cuerpo no se deteriorará. Así que estaremos por siempre con ese mismo cuerpo y no se envejecerá. ¿A cuánto les da alegría eso? Gracias a Dios, allí no necesitaré usar ningún producto, que no los uso, para el cabello, para que ya no se vea blanco, porque volveré a mi cabello negro. Tendré la edad de 33 años. ¿Cuántos quieren volver a los 33? ¡Qué bueno! Con fuerza, con energía, ¿verdad? Pero de la misma manera, aquellos que no
estarán con el Señor, estarán por la eternidad siendo consumidos, y su cuerpo se consumirá en el fuego y por el gusano. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. ¿Alguien quiere eso? No, yo quiero estar por la eternidad con el Señor. Pero mire lo que dice. Tú eres templo del Dios vivo. Quiero que me acompañes a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Más que en un edificio, Dios habita dentro de ti, si eres creyente y has nacido de nuevo. 2 de Corintios, en el capítulo 6. 2 de Corintios, en el capítulo 6, versículo 16. 2 de Corintios 6, 16. Estamos hablando de que el salmista dijo: en la casa de Jehová moraré por largos días. Y estamos entendiendo qué es lo que el Señor quiere significar y decir cuando hablamos en la palabra de Dios acerca de la casa de Dios. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Esto tiene todo un contexto. Está hablando del yugo desigual, que no hay compañerismo entre Dios y los ídolos, o los que no conocen a Dios y los que sí lo conocen, porque son muy diferentes. Pero mire lo que dice 2 de Corintios 6, 16. ¿Están conmigo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois ¿qué? El templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Tú eres templo de Dios. Otra escritura dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que tú y yo tenemos el privilegio de que Dios habite, more dentro de nosotros. Ahora, quiero decirte esto. Tenemos una tendencia religiosa, y digo tenemos porque nos puede pasar siempre a cualquiera de nosotros, incluyéndome, de pensar que Dios está fuera. Dios está fuera. Dios está en la eternidad. Dios está en todo lugar, pero Dios está en los cielos. De pronto, cuando tú oras a Dios, ¿cómo lo haces? Cuando tú oras a Dios, normalmente te diriges tal vez al cielo. Dices: Señor, tú que habitas la eternidad. Pero se te olvida que Dios está dentro de ti. Dios está dentro de ti. Entonces, cuando hablas con Dios, no necesariamente tienes que gritar para que te escuche. Dios, no me oyes, ¿dónde estás? ¿Qué será que no me escuchas, Dios? No, Dios está dentro de ti. Dile a alguien: Dios habita dentro de ti. Si naciste de nuevo, eres templo del Espíritu Santo, y la Biblia dice que tú eres un templo, eres templo de Dios, eres la habitación de Dios. Dios está dentro de ti. Ahora, contrario a la nueva era y al panteísmo religioso, tú no eres Dios. Eso es muy peligroso, esas doctrinas en donde a veces comienzan a filtrar cositas de nueva era y van diciendo: es que somos como Dios. Es que yo soy Dios, yo soy Dios. ¡Ojo! No eres Dios. Hago la aclaración, porque no, pastor, claro que yo sé que no soy. Hago la aclaración, porque a veces se filtran doctrinas en la iglesia cristiana que no son bíblicas. Dile a alguien: no eres Dios, pero Dios habita dentro de ti. Y dile esto: no busques a Dios afuera, aunque lo puedes buscar. Busca a Dios dentro de ti, porque Él habita dentro de ti. Amén. Somos templo del Espíritu Santo. Así que por ahí, como dijera alguien, unos son unos templitos, otros son templos más grandecitos, y otros parecen catedrales andantes, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo importante no es el templo. Lo importante no es el templo. Lo importante es quién está en el templo. Lo importante no es el recipiente. Lo importante es lo que está contenido en el recipiente. Cuando tú te vas a tomar un vaso con agua, necesitas un recipiente. Pero ¿qué te sacia la sed? ¿El recipiente o el líquido contenido dentro del recipiente?
el líquido contenido dentro del recipiente. Lo importante es el contenido. Y hay recipientes de diversas formas, tamaños y colores, pero lo importante es que Dios habita dentro de ti. Así que te quiero decir esto con toda claridad. Te voy a decir esto con toda claridad. A donde quiera que tú vayas, va la iglesia de Cristo. A donde quiera que tú vayas, va la iglesia de Cristo. A donde quiera que tú vayas, va la iglesia de Cristo. Y yo les he dicho muchas veces, siempre que nos referimos a este lugar, decimos me voy para la iglesia. Si tú entiendes la diferencia, puedes seguir diciendo que vas para la iglesia. Yo mismo lo hago. Pero entiende que es iglesia. Eclesía, congregación, la unión de aquellos que hemos confiado en Cristo y hemos sido lavados por su sangre. Aló. Esa es la iglesia. Tú eres iglesia. Dile a alguien, eres iglesia. Tú eres iglesia. Y a donde quiera que tú vas, allí va también la iglesia, porque tú eres iglesia. ¿Me estoy explicando? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Hoy les doy chance para que pregunten. No es importante el templo físico. Ahora, queremos tener lugares bonitos. Amén. Pero es más importante el templo vivo, real, que eres tú. Tu vida es templo de Dios. En tu vida habita Dios, si es que has nacido de nuevo. Ahora, pregúntate, y el Espíritu Santo te dará testimonio, ¿he nacido de nuevo? Si has nacido de nuevo, el Espíritu Santo te da testimonio. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Eso qué significa? Significa que tú tienes la certeza en tu espíritu de que eres hijo de Dios. Y esa certeza te la da el Espíritu Santo. 3. Habitarás con Cristo por la eternidad. El salmista dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, la casa está dentro y la casa también está afuera. La Biblia nos enseña, y ustedes lo contestaron muy bien, que Dios está en todo lugar. Y dice el Señor lo siguiente: les conviene, le dijo el Señor a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Les conviene que yo me vaya, porque si no fuera así no les enviaría el Consolador. Pero les enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el que les guiará a toda la verdad y les hará saber lo que ha de venir. Y les dice, voy pues a preparar morada para ustedes, lugar para ustedes, vivienda para ustedes. ¿Alguien alguna vez que no tenga anhelado vivienda propia? Pues ya Dios te compró una. Él la está construyendo. ¿No tienes vivienda propia aquí? No importa, en la eternidad tienes vivienda propia. Está escriturada tu nombre. El Señor mismo la preparó. ¿Aló? El Señor mismo la preparó. Dice, voy a preparar morada para vosotros. Si no fuera así, ya os lo hubiera dicho. Así que nos espera la eternidad con Cristo. Vamos a la palabra, vamos a mirar eso que les acabo de compartir en Juan capítulo 14. Juan 14. Juan, el Evangelio. Evangelio según San Juan, no las cartas, sino el Evangelio. Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Hay una condición que el Señor está diciendo aquí, de lo que les acabo de compartir. ¿Ya llegaron a Juan? Juan capítulo 14. Alguien que tenga otra versión que no sea la versión Reina Valera, que me quiera leer el versículo 15 de Juan 14, puede ser palabra de Dios para todos, puede ser Dios habla hoy. ¿Cuál tienes? Traducción en lenguaje actual. Ven, Sarita, para que quede registrado. Léeme por favor el versículo 15 de Juan capítulo 14. ¿Leo yo? ¿Cuál es el 14? No, el 15. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen, ¿qué? Mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les envíe al Espíritu Santo
para que siempre los ayude. Vamos a leer, no te vayas, vamos a leer hasta el versículo, tengo hasta el 17. Y yo le pediré al Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará todo, les enseñará lo que es verdad. Los que no creen en Dios, ¿cuál es el 17? Él les enseñará lo que es la verdad. En el versículo 15, en la versión Reina Valera, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo mostramos que amamos a Dios? Porque guardamos sus mandamientos. Pero no me voy a detener allí. El 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuando el salmista dice por largos días, no quiere decir que son muchos y se acaban. Cuando el salmista dice por largos días, está refiriéndose a la eternidad. Hay una porción de la escritura que habla del anciano de días. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Alguno ha escuchado eso? El anciano de días. El anciano de días se refiere a Dios. No tiene límite de días. Cuando el salmista habla de por largos días, me gustaría que miraran alguna otra versión del Salmo 23 sin perder Juan, o yo se los puedo buscar aquí. Cuando el salmista habla de eso, está hablando de la presencia de Dios. En la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a buscar aquí Salmo 23 en otra versión. En la palabra de Dios para todos, en Dios habla hoy, dice: tu bondad y tu amor me acompañarán a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Para siempre. Eso es lo que está hablando el salmista. Tú habitarás por siempre en la presencia del Señor. ¿Cómo será aquello? ¿Quién se lo puede imaginar? ¿Cómo será estar en la presencia del Señor? ¿Cuántos han tenido alguna experiencia donde hayan podido experimentar mucho más cercanamente la presencia de Dios? ¿Alguno lo ha tenido? Eso no es nada, mis hermanos, siendo muy glorioso comparado con estar realmente en la presencia del Señor. Porque ¿quién podrá sostenerse de pie ante su presencia? Porque Él es como fuego consumidor. Así que cuando estemos en su presencia nos veremos tal cual somos. Pero su gracia y su amor es tan grande, y su misericordia, que Él te acoge en sus moradas eternas y estarás por la eternidad con Él. Algunos, yo no sé cómo te imaginas tú el cielo, pero como el cielo lo pintan a veces como a ti te pintan como si fueras un angelito con una arpita. ¿Sí? Estamos en el cielo, entonces pintan los angelitos con la arpita, y tú estarás con una arpita. Entonces estaremos tocando arpa para el Señor por la eternidad. Por la eternidad. ¿Sabe qué dice la escritura? Tú reinarás y tú gobernarás con Cristo. ¿Sabes qué dice la escritura? Dios es infinito y eterno. ¿Cuánto tiempo te faltará para conocer la eternidad de Dios? ¿Sabes cuánto tiempo necesitarás para conocer la eternidad de Dios? Necesitarás la eternidad, porque Él es eterno. ¿Saben qué? Es un error decir yo conozco a Dios. Yo conozco parte, y lo decimos, cuando yo conocí al Señor, ¿cierto? Tal vez cuando yo me relacioné con Él, o cuando me lo presentaron, o cuando Él me habló a través de su palabra, o de cualquier otra manera acerca de su salvación. Pero ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Dios es infinito y eterno, mis hermanos. Así que no nos alcanzará la eternidad para conocerlo. ¿Cuándo terminaremos de conocer a Dios? Por toda la eternidad lo conoceremos. Eso no te cabe en esta mente. Hagan así. Mi mente es limitada, digan eso. Mi mente es limitada. No lo puedo entender, pero necesitarás la eternidad para conocer a Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Estoy explicando, mis hermanos? En la casa de Jehová moraré por largos días. Pero tú desde ahora puedes comenzar a experimentar esa parte de cielo, la presencia del Señor. La presencia del Señor hoy por hoy de alguna manera se limita por tus propias limitaciones, pero cuando estemos en la presencia del Señor no se limitará.
Lo que el salmista quiere decir es que gracias a que confió en Dios y es hombre de Dios, salvo, estará por la eternidad en la presencia del Señor. Pero tú desde ahora puedes comenzar a conocer esa presencia de Dios. ¿Alguno ha experimentado alguna vez algo de la presencia de Dios? Busquémosla. Busquémosla. Para ir terminando, Juan capítulo 3. Hay una búsqueda de la humanidad por milenios, diría yo. El elixir de la eterna juventud. ¿Han ustedes oído hablar del elixir de la eterna juventud? Eso significa que se supone, eso es como ciencia ficción, ¿no? Como que hay una pócima que tú te tomas y permaneces joven para siempre. ¿Cuántos quisieran conocer la pócima de la juventud eterna? Que se tomen ese remedio, esa pócima a diario y todos los días se rejuvenezcan. ¿Alguno le gustaría? Entonces hay películas de esos de ficción, entonces te tomas eso y te vuelves joven y se quitan todos los problemas de los huesos y de los músculos y de las coyunturas y toda la vejez que viene con el paso de los años. Juan capítulo 3, este versículo tú lo sabes de memoria, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Cristo Jesús el Señor, para que ¿qué? Para que todo aquel que en Él cree, no que no se pierda, mas tenga que vida eterna. Dile a alguien, si has confiado en Cristo eres eterno. Dile a alguien, si has confiado en Cristo eres eterno. Si has confiado en Cristo eres eterno. Dile esto, no morirás jamás. No morirás jamás. No morirás jamás. No morirás jamás. ¿Quién le tiene miedo a la muerte aquí? Levánteme la mano los que tienen miedo a la muerte. ¿Ninguno? Bueno, algunos son honestos, otros no le tienen miedo. ¿Quién le tiene como cierto recelo a envejecer? Entonces soy más abierto. ¿Quién le tiene miedo a envejecer? Cuando estamos jóvenes pensamos que somos eternos. Cuando tenemos 20 años y vemos a los ancianos y los vemos despectivamente, ese cucho, ese viejo cucho cansón, es un cuchito. Y se nos olvida que todos vamos a llegar a ser adultos mayores, ¿verdad? Miren, a medida que pasa el tiempo, uno se vuelve más consciente de las cosas. Y yo quiero ser lo más respetuoso posible con los adultos mayores, porque se lo merecen, tienen una dignidad por haber vivido todos los años que el Señor les ha permitido. Además de eso, llegaré allá, si el Señor lo permite. Y quiero que cuando tenga mis 80, mis 90 y mis 100, la gente que está a mi alrededor me trate, si no me honran, no me importa que me honren, pero por lo menos me traten con decoro y con consideración, con mucha consideración, ¿verdad? Pero se nos olvida que vamos para allá. Pregúntale a un niño, a ver, cucho, no, recucho, no, viejo, no. Todos vamos para allá. Pero ¿cuál es la buena noticia? Mientras nuestro hombre exterior se va desgastando todos los días, el interior se renueva cada día. Y llegará un momento en que recibirás, no es un cuento de hadas, mis hermanos, ni es una cosa espiritual que por allá con alitas y arpitas, no. Recibirás un cuerpo real, similar al cuerpo que tiene el Señor. Aló. Y aunque no necesitarás comer, podrás comer, pero no tendrás todas las necesidades que tienes ahora. No necesitaremos luz eléctrica, ni siquiera necesitaremos el sol, porque la luz del Señor mismo será quien nos iluminará. No habrá oscuridad ni habrá tinieblas. Así que no se preocupen, no nos cansaremos y no necesitaremos dormir. Estaremos bien despiertos por toda la eternidad
adorando al Rey de Reyes y conociendo al Señor. Esa es la verdadera vida que perdimos por el pecado. Estamos acostumbrados a pensar que el ser humano, lo normal es que viva 60, 70, 80 o 100 años y muera, y eso es lo normal. ¿Y quién no ha dicho eso es lo más normal? Lo más normal de la vida es morir. Pero ese no fue el plan de Dios original. El plan de Dios original era que tú vivieras por la eternidad. A causa del pecado del hombre moriste y heredamos la condición de separación, y por eso existe la muerte física. Pero Dios ha quitado a través de la obra de Cristo en la cruz la muerte física para que tú vivas por la eternidad. Eres eterno. Eres eterno. Tienes salvación y vida eterna si has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, si has pedido perdón por tus pecados, si le has pedido a Él que te haga nacer de nuevo, si has nacido de nuevo y has sido regenerado por el Espíritu de Dios, no morirás jamás. Dile a alguien: no morirás jamás. En la casa del Señor morarás por la eternidad. En la casa del Señor habitarás con Cristo por la eternidad. Aunque hay templo físico, lo más importante no es el templo físico. Eres templo del Espíritu de Dios, y por cuanto eres templo del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios mora en ti, y tú moras en Dios y habitarás por la eternidad. Amén. En la casa de Jehová moraré por largos días. Si pudiéramos hacer una conclusión de la enseñanza en esta mañana, dice: el templo físico existe, pero no es lo más importante. Lo más importante es que tú eres templo del Dios vivo. Por lo tanto, Él habitará en ti por siempre, y tú habitarás con Cristo por la eternidad. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy, como el salmista lo dijo, yo puedo decir: en tu casa moraré para siempre. En tu casa habitaré para siempre. Es tanto lo que tiene tu palabra que enseñarnos acerca de estar en esa condición de eternidad. Pero por lo pronto, Señor, entendemos que ese es el plan que tú tienes para nosotros, que tú desde el principio nos creaste para tener un comienzo pero no tener un fin, y has dado la vida eterna. No somos infinitos, pero somos eternos gracias a la obra de Cristo en la cruz. Señor, gracias por este lugar físico donde nos reunimos, pero no es lo que hace que esté tu presencia, este edificio. Lo que hace que esté tu presencia es que cada uno de nosotros tenemos la plenitud de Dios dentro de nosotros, porque tu palabra dice que somos templo de tu Espíritu Santo y que tú moras y habitas en nosotros. Somos templo del Dios viviente. Qué extraordinaria verdad revelada en tu palabra, oh Dios. No lo podemos entender. Un Dios infinito que lo cubre todo y que ha creado todo, que está por encima de los cielos y de la tierra, habitando en medio de sus hijos. Gracias por aquello tan extraordinario y sobrenatural que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias por morar, dile al Señor: gracias por morar, por vivir, por habitar dentro de mí. Y gracias, Señor, porque estarás conmigo por la eternidad, pero yo estaré contigo por la eternidad, porque me has salvado, no por mi justicia, no por mis obras, sino por tu misericordia. Gracias, bendito Dios. Y si tú tal vez nunca le has dicho a Jesús que venga a tu vida, que te haga nueva criatura, que aceptas que eres pecador y que le fallaste, pero que su gracia es suficiente y su muerte en la cruz es suficiente porque Él tomó tu lugar, puedes decirle al Señor en esta mañana: Señor Jesucristo, te necesito. Abro mi vida para que vengas y mores en mí. Te pido que perdones todos mis pecados, de palabra, de obra, de pensamiento, de omisión. Perdona todos mis pecados. Hazme una nueva criatura. Te ruego, hazme nacer de nuevo. Acepto tu sacrificio en la cruz, porque moriste en mi lugar. Yo tenía que morir, pero tú lo hiciste por amor. Y ahora, porque tú moriste, me diste salvación y vida eterna, y la acepto y la recibo en esta hora. Y te doy gracias, porque un día partiré de esta tierra y estaré por la eternidad en tu presencia. Mientras llegue ese tiempo, ayúdame
a caminar como tú quieres y ayudar a otros a que vayan también conmigo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén, mis amados. No sé si ahora hay algún anuncio. Amandita, si le preguntas a la pastora, debe haber algunas indicaciones. ¿Me expliqué, mis hermanos queridos? ¿Pudimos entender hoy cosas importantes? Amén.